Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres Comunistas. Estamos en este momento ya en el estudio con Natalia Cuevas. Nati, bienvenida. Hola, Simo. ¿Cómo estás? Muy bien, en este ya fin de año movido. Así un poco es. Cansados todos, cansadas, pero aquí estamos. Estamos también con Claudia Pascual, que nos acompaña desde el teléfono. Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simone? ¿Cómo estás, Nati? Hola. Muy hola, bien, hola. aquí estamos. Sí. Bueno, darle la bienvenida también a quienes nos escuchan los sábados, la retransmisión a la 1 de la tarde. Recuerden que pueden vernos por streaming en radioemisoras Nuevo Mundo y escucharnos en www.radionuevomundo.cl. Hoy vamos a tener un programa de análisis político con las panelistas permanentes, Claudia Pascual y Nati Cuevas. Estaremos conversando un poco sobre la consulta ciudadana, el debate constituyente también que se ha llevado estos días, la participación de Chile, bastante cuestionada, de la COP25, y la entrevista de Sebastián Piñera que dio el día de ayer a través de una cadena radial. Así es que, bueno, recuerden enviarnos sus preguntas, comentarios a través de Facebook. Vamos a estar aquí revisando sus comentarios. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Muy bien, y aquí estamos. Les propongo que partamos este programa conversando sobre lo que fue la consulta ciudadana. Me imagino, Nati, que tú votaste, Claudia, tú también. Para entregar algunos antecedentes, más de 2 millones de chilenos fueron parte de esta consulta ciudadana que pudo realizarse de forma electrónica y también presencial el día domingo. La electrónica comenzó el miércoles 11 y finalizó también el domingo 15. En términos generales, ¿cierto?, se buscó saber si la población quería o no una nueva constitución y se aprovechó la instancia para conocer necesidades locales de cada comuna. Si bien cada municipio pudo hacer preguntas específicas, era obligatorio, según la Asociación de Municipalidades, preguntar si estaba de acuerdo o no con cambiar la Constitución. Sin embargo, hubo comunas como Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura que omitieron esta pregunta. A pesar de eso, de los resultados preliminares que se entregaron fue que más del 80% de la población votó a favor de una nueva Constitución. Podemos ir repasando después algunos de los resultados, pero primero preguntarles cómo ven esto de que algunas comunas se hayan restado a esta pregunta obligatoria que era si se quería o no una nueva Constitución. Nati. Ya, bien. Bueno, lo primero es que es importante decir que la jornada del domingo fue histórica. Bueno, el domingo en particular porque también los días que antecedieron se efectuó electrónicamente la votación, pero fue histórica precisamente porque fue la primera instancia y que la recogen desde el mundo local los alcaldes, particularmente un grupo de alcaldes de 11 municipios de izquierda son los que levantan esta iniciativa, encabezados también por el alcalde Daniel Jadue, y es muy valioso porque fue la primera instancia como ejercicio democrático para poder, después del estallido social, para poder efectivamente encontrarnos como ciudadanas, como ciudadanos y emitir una opinión rotunda, en donde claramente la nueva Constitución marca el eje de la preferencia, de la adhesión del pueblo, podríamos decir, y que no cabe duda de su necesidad. Por lo tanto, creo que fue una tremenda iniciativa política que nos permitió reforzar lo que permanentemente y por 60 días sostenidos la calle ha planteado de manera muy fuerte, que tiene que ver con la necesidad de cambiar la Constitución y a partir de un mecanismo como la Asamblea Constituyente, en donde yo, lamento que los municipios en su mayoría no hayan preguntado por la Asamblea Constituyente, cuando lo que más vemos en cada una de las manifestaciones, en cada uno de los espacios en donde se está discutiendo este tema, desde el mundo social, desde las bases populares, precisamente es ese. Nunca he visto un cartel que diga Convención Constitucional, por ejemplo. Sí, no. Claudia, ¿cómo lo viste tú?
Mira, yo creo que lo que ha ocurrido en esas 4 comunas en particular que se ha denunciado que no contemplaron la pregunta tiene que ver con la expresión más dura de la derecha que no quiere cambiar la Constitución y por lo tanto una vez más se le miente al país, en este caso se le mintió a la Asociación Chilena de Municipalidades, Exacto. se compromete a ser parte de un proceso, no se cumple con instalar la pregunta. Y por lo tanto se deja a esa gente sin poder expresarse. Incluso es más, alguien pudiera haber dicho perdieron votos para el rechazo al cambio de la nueva Constitución, porque uno podría decir mucha de esa gente podría haber estado por la opción de no cambiar la nueva Constitución. Pero omitirla de ese entonces efectivamente es no darle posibilidad ni siquiera a ellos que se expresen. Y en segundo es como lugar, una censura, también, ¿no? Sí, yo creo que se podría decir que es como una especie de censura a su propia población. Y por otro lado, yo también quisiera instalar la importancia que tiene esta consulta y la importancia que tenía haberla llevado a cabo, ojalá en términos presenciales. Lamentablemente Cervel no apoyó esa posibilidad, por eso es que la gran mayoría de las comunas la tuvo que hacer por internet. Pero también como no solo estas 4 comunas que fueron la expresión más brutal de no consultar por la nueva Constitución, como varios otros municipios manipularon la consulta, colocando en la parte comunal, estrictamente comunal, preguntas de criminalización al comercio ambulante o de criminalización a formas de movilización, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que viene relevante. Primero porque hay un espíritu en la gente de querer participar en procesos de consulta. Se siente convocado y por lo tanto esto es mentira, que a la gente no le interesan las grandes decisiones, no le interesan las decisiones de su comuna, que en definitiva no está ni ahí con la política. Está ahí con la política, lo que le interesa es que la política esté ahí con ella también, digamos, ¿no? Y que por lo tanto se pregunten cosas que corresponden a lo que ellas quieren. Y en segundo lugar, sí decir que este proceso de consulta, qué bueno que se haya logrado llevar a cabo, a pesar incluso de maniobras de última hora, no solo en estas manipulaciones que comentaba una vez hecha ya la consulta, tomada la decisión por la Asociación Chilena de Municipalidades, sino que también de no consultar, por ejemplo, y de haber retrasado la consulta para el 15 de diciembre, que en un principio era el 7 y 8 de diciembre. Si nosotros hubiéramos tenido esa consulta previamente, y se hubiera podido consultar por Asamblea Constituyente, a mí no me cabe la menor duda que hubiera sido muy importante para, por ejemplo, poder influir, poder demostrarle al Parlamento que hay bastante gente y mucha más gente de lo que ellos piensan interesada en la opción de Asamblea Constituyente, no por un tema del nombre, como se ha querido decir de manera bien penca, voy a decirlo, de manera bien cabro chico, como si aquellos y aquellas que queremos una Asamblea Constituyente estamos enojados porque el nombre no es el mismo. Aquí la diferencia no es solo de nombre, es un tema de atribuciones. La Convención Constitucional o Constituyente que se propone en el acuerdo que se llevó a cabo en el Parlamento es una convención que tiene varios de los temas y de los requisitos preestablecidos, con quórum ya establecido, con formas de elección. Hoy día mismo se está discutiendo si acaso va o no va a paridad, etcétera. Entonces, con parte del rayado de cancha prefigurado. Y lo que es la Asamblea Constituyente, el rayado de cancha se configura una vez que se eligen los constituyentes. Claro. Entonces no es solo un cambio de nombre, lo quiero decir porque, está bien, hemos hecho el punto, si este proceso continúa, vamos a seguir teniendo los temas y vamos a participar del cambio constitucional y del organismo constituyente que se elija para poder redactarlo, pero que no se diga que esto es una tontera, que es una pelea de cabros chicos y que es solo un problema de nombre. Claro. Yo no tengo problema si es que esa convención, ese órgano se llama Convención Constituyente, pero me ponen la posibilidad de que las reglas del juego se constituyan el día que se eligen, no previamente como se lo está marcando el Congreso previamente. No sé si me explico. Sí, no, totalmente. Claudia, respecto a lo que comentabas hace un rato, esto de que en el fondo como que colaron algunas preguntas de criminalización, también hubo cosas, por ejemplo, como en Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, justamente donde se preguntó si es que se quería que las Fuerzas Armadas contribuyan a la protección de servicios básicos como el agua, la luz, hospitales y metro, y hubo un 96.000 de votos a favor contra 30.000 votos en contra.
¿Qué te parece ese resultado o que quieren instalar esa pregunta en el fondo? O sea, yo creo que claramente lo que buscaron esas comunas fue hacer preguntas que más tienen que ver con la agenda del gobierno en leyes, en proyectos de ley que están en el Parlamento, más que con prioridades comunales estrictamente para esas comunas. Para decirlo también con todos los pelos y señales. En Vitacura, en Barnechea, en Las Condes no han habido saqueo, no hay ni una infraestructura crítica que haya sido, entonces por lo tanto no es algo que estoy sufriendo. Lo entendería, por último, en otras comunas que sí han sufrido situaciones complejas. Así es. Oye, Nati, en Recoleta un dato interesante es que votaron más de 3.000 jóvenes. Así es. La verdad es que yo siempre digo, o sea, hay que sumar la votación total, porque ellos son legítimamente convocados, fueron legítimamente convocados a este proceso, han sido protagonistas los jóvenes, los menores de 18 años, precisamente desde el inicio del estallido social, por lo tanto, podemos decir, por lo menos en Recoleta, de que la participación superó la participación de las últimas elecciones municipales, considerando a todos los convocados de la consulta ciudadana. Y la verdad es que los resultados también son tremendamente relevantes y muy, muy, muy particulares en el caso de la juventud, porque precisamente ellos demandan, por ejemplo, de que la edad para votar sea desde los 16 o 14 años, que son las dos preferencias más votadas. Y claramente que nuestro país tiene que tomar una decisión, porque hay una incongruencia gigante entre la responsabilidad penal juvenil en torno a que en ese criterio se define el discernimiento desde los 14 años y para votar es desde los 18. Por lo tanto, creo que también es un llamado de atención, precisamente ahora que estamos dando este debate, para que podamos poner también como parte de los grandes acuerdos que tenemos que tomar, por ejemplo, ese. Y bueno, en general, la verdad es que la consulta ciudadana se dio a contrapelo totalmente. O sea, acá hubo un proceso, como bien decía Claudia, sin apoyo del servicio electoral, sin apoyo de los grandes medios de comunicación, sin un proceso más tradicional en donde hay un periodo de campaña, donde se levantan las propuestas, en donde hay, ¿no es cierto?, un momento en donde la ciudadanía se siente convocada a opinar, en fin, pero la verdad es que el hecho de que tengamos votaciones similares a la municipal, considerando todos estos aspectos adversos, me parece que es un tremendo triunfo, y no solamente en Recoleta, sino que en gran parte de las comunas también se alcanzaron los mismos porcentajes de participación, en donde, bueno, yo creo y estoy absolutamente convencida que para el próximo año, sin duda, esos porcentajes se van a aumentar. Oye, y para ir cerrando un poco este tema, pasar al siguiente, Claudia, recordemos que esta consulta ciudadana no es vinculante, es decir, que no obliga a nada. ¿Cómo entender entonces el proceso que vivimos? ¿Cómo darle la relevancia que se merece, digamos? Yo creo que en este minuto no estamos solo en un proceso que se pueda dar cauce solo a través de las institucionalidades o de los procesos que conocemos más formalmente y más legalmente. Si lo estuviéramos diciendo desde otro punto de vista, porque no solo hay que preocuparse de lo cuantitativo, en este minuto hay que preocuparse de lo cualitativo, y por lo tanto, en este sentido, la consulta es un dato cualitativo muy relevante, porque es una autoconvocatoria que se hicieron los municipios, presionados por una entidad Italia, por un grupo menor de municipios que quería llevar a cabo esta consulta, y finalmente se suben más de 200 municipios a realizarla, con bemoles, quien preguntó qué, etcétera, etcétera, pero se subieron más de 200 municipios finalmente a esta consulta y participaron más de 2 millones de personas. En promedio hay por sobre un 20% de participación según los padrones electorales de las comunas que fueron parte de esta consulta. Es poco, indudablemente, el 90%, pero no es tanto menos una participación bastante alta. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que ponerle tanto énfasis, digamos, a si acaso es más o menos apoyado por el CERVEL o no, etcétera, me hubiera gustado, por supuesto, que se hubieran puesto a disposición un proceso totalmente inédito, que es en el marco de un estallido y de una crisis social, política y económica profunda, que llama a todas las instituciones y a todos los conocidos de
expresión y de cauce para resolver democráticamente esto, a pensar que no estamos dando el ancho y por lo tanto que hay que hacer nuevas cosas. En ese sentido, sí le pedía al CERVEL que no se pusiera a decir, mira, me calza el tiempo, no me calza el tiempo, tengo el padrón hecho, no tengo el padrón hecho. Claro. Porque finalmente todo el mundo actuó con el padrón del 2017. Sí. Así es. Por eso es que yo terminé votando en Santiago y no en la feria donde vivo, ¿no? Sí, po. Entonces, bueno, pero se podía buscar el acomodo igual, no sé si me explico. Entonces, yo tengo la sensación que lo que estamos viviendo hoy día es precisamente de un orden cualitativo mucho más profundo. Y si no le ponemos ojo, si no escuchamos lo que la gente busca, lo que la gente quiere, lo que el pueblo movilizado está generando, no solo en la expresión, aquí Martín está pidiendo votación desde los 6 meses, se dan cuenta, ¿no? Estamos escuchando ahí a Martín. Hay, lo que la gente espera, no solo por las movilizaciones en los grandes centros de las regiones, como es aquí en la Plaza Italia, hoy día Plaza de la Dignidad, sino que también son otras formas de movilización que se está dando al pueblo en distintas partes, es tener una política que sea mucho más vinculante con las necesidades que la gente quiere, pero además que tenga cambios estructurales del modelo que nos han presentado hasta ahora. Por eso es que tampoco se está conformando con lo que han dicho por redes, por ejemplo, a la gente que le ha preguntado que le parece usted el aumento de pensión que votó el Parlamento. Mira, entonces no solo quieren que se responda en los temas que se dice, sino que se responda en la profundidad y en la dirección correcta para transformar estructuralmente este modelo. Oye, y en esa línea de, escuchar a la ciudadanía, está también el tema del debate constituyente que se ha estado dando en estos días, ¿cierto? Recordemos que el viernes 15 de noviembre se firmó un acuerdo por una nueva constitución. Se desprendieron distintos puntos que generaron debate, como el tema del quórum, la convención constituyente que ya estaba mencionando Claudia, la inhabilitación también de los parlamentarios, las composiciones técnicas, las cuotas de género, los escaños reservados para pueblos originarios, y también las omisiones, como esta omisión sobre las instancias ciudadanas como cabildo y asamblea que sean o no vinculantes. Ayer lunes, justamente, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y hoy día también estuvo debatiendo sobre distintos temas, y justamente se habló sobre este proyecto de ley que norma el proceso de nueva Constitución, que incluye indicaciones referentes a la paridad de género y los escaños reservados. La indicación sobre paridad plantea que, voy a leer textual, la totalidad de candidaturas a nivel regional presentadas por un partido político no podrá superar el 50% de candidaturas del mismo sexo. Además, la indicación establece que la infracción de los incisos acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas al órgano constituyente. Por otro lado, referido a los escaños reservados, la comisión aprobó una indicación que fija 18 escaños reservados a los pueblos indígenas. Hasta ahí iban las conversaciones. ¿Qué impresión les deja esto como referido a la paridad de género en lo que sería esta discusión constituyente? ¿Claudia? Sí, lo que pasa es que la indicación que leíste le falta un pedazo de parte ¿Ya? de paridad de género, porque no solo tiene que ver con las candidaturas, sino que hay otro parrafito que planteaba también el que el órgano constituyente tenía que estar conformado finalmente por paridad, por lo tanto era Sí. paridad en las candidaturas y paridad en la conformación última, vale decir en la electividad. Exacto. ¿Ya? Con ese argumento es el que vivía la UDI, que está bajando, nunca se subió, digamos, insiste en rechazar la paridad y obliga a sus pares de RM a no votar, a pesar de que ayer sí la apoyaron. Así es. De hecho, al parecer ya está la noticia de que RN va a rechazar la indicación por paridad de género en órgano constituyente. Ya está, por eso digo, ya los obligaron, hubo un ordenamiento por parte del gobierno, pero en particular gatillado desde la UDI, que nunca se subió al tema de la paridad, para que RN no la vote y la sala, a pesar de que ayer sí la votó a favor en la Comisión de Constitución. Así es. Que nosotros, quiero también aclarar, a propósito de unas malas intencionadas post en redes sociales, nosotros sí votamos por paridad de género, sí votamos por los escaños reservados y sí votamos por dar garantías a los independientes, que eran las tres indicaciones por separado al acuerdo de la Comisión Técnica que venía a refrendar el acuerdo del 15 de noviembre que tú nombrabas.
¿Y por qué nosotros como partido hemos rechazado el acuerdo? No porque no queramos cambiar la nueva constitución, al contrario, la queremos cambiar y queremos que sea con una asamblea constituyente donde realmente se refleje la diversidad de nuestro país. Pero lo que nos parece es que este acuerdo emanado del Parlamento fue hecho a espaldas de las organizaciones sociales, fue hecho a espaldas de la ciudadanía, no se citó a todos los partidos desde un principio, luego solo se les convocó a aprobar el acuerdo que ya estaba escrito, no había posibilidades de agregarle nada más, no había posibilidades de cambiar ni siquiera una coma, en tanto eso es un tema que es complejo, porque no se te puede invitar a una fiesta sin tener la posibilidad ni de bailar, ni de poner la música, ni de servirte algo, claro, ni de... solo firmar nada. nomás, solo claro. firmar. O sea, no sé si me explico, entonces eso está muy complejo y qué lástima que una vez más tengamos que estar discutiendo con las fuerzas más conservadoras y el partido más de derecha que tenemos hoy día representado en el Parlamento, que se llama Unión Demócrata Independiente, el tema de la paridad de género, porque quiero decir que ellos también se opusieron a el criterio de paridad de género en la modificación al sistema electoral parlamentario. Sí, es lamentable, bueno, una vez más ver el actuar del gobierno y de la derecha frente a los temas que buscan más participación de las mujeres en política. Y Claudia lo dice, o sea, esta no es la primera vez, y es más lamentable aún cuando, por ejemplo, vimos a la diputada Marcela Sabat, que es diputada de Renovación Nacional, jugando un rol precisamente con el resto de las parlamentarias de otros partidos, buscando la garantía del 50% de la paridad de género, tanto en las candidaturas como en la electividad, pero se ve, por cierto, la presión del gobierno, de la derecha, que claramente va a restar posición en torno a cómo jueguen los partidos, particularmente de derecha. Y bueno, yo creo que además es bien terrible y bien lamentable la desconexión total que existe entre sectores parlamentarios, tanto, por cierto, de la derecha y varios sectores incluso, lamentablemente, digamos, de centro o que se denominan de izquierda, al incluso tratar de mentirle a la ciudadanía al decir de que la Convención Constitucional es lo mismo que la Asamblea Constituyente. O sea, yo he visto a varios parlamentarios, particularmente, que han tratado de hacer esa mención. Y la verdad es que creo que es un engaño con todas sus letras, a propósito de lo que bien decía Claudia respecto de la diferencia en torno a la autodeterminación de la Asamblea Constituyente versus una convención constituyente en donde, claro, la similitud es que el 100% de sus integrantes van a ser completamente electos y no va a existir la posibilidad de que parlamentarios puedan ser parte de ese órgano constituyente. Pero las reglas del juego, a diferencia de una asamblea constituyente soberana, ya vienen profundamente determinadas. Claro. Entonces, me parece que es complejo lo que se está transmitiendo a la ciudadanía a propósito de que ha sido una de las demandas centrales como parte de la discusión nacional dentro del mecanismo constituyente, que se incorpore la Asamblea Constituyente y que acá se haga este juego torcido de que, bueno, en verdad la Convención Constituyente es lo mismo, y no es lo mismo. Y eso no es solamente un juego de palabras, como se ha tratado de instalar, no es obstruccionismo, como también se ha tratado de decir por parte de varios sectores en donde nos han señalado de que estaríamos apostando a eso, y muy por el contrario. O sea, acá no podemos quitar jamás de vista el debate de fondo, como decía Claudio también, el debate cualitativo, en donde la ciudadanía está muy atenta y entiende con claridad la diferencia entre una convención constitucional y una asamblea constituyente. Por lo tanto, bueno, esto sin duda que puede pasar la cuenta. Yo espero que exista algún margen para poder efectivamente instalar la asamblea constituyente, pero está complejo. Entiendo que incluso no se va a poder discutir en sala el punto de la asamblea constituyente, en donde la discusión va a ser mañana. Y bueno, nuevamente parte de los sectores políticos representados en el Parlamento, entre gallos y medianoche, siguen actuando, y eso, insisto, creo que para el proceso movilizador va a generar mucha más presión y mucha más rabia, incluso desde el mundo social organizado. Estás escuchando Mujeres Comunistas. Nos vamos a ir a un corte musical y vamos de vuelta, Nati, Claudia, con la COP25. Muy bien, vamos a este segmento entonces. En esta sección musical vamos a rendir un pequeño honor a Mon Laferte, artista chilena viviendo en México, ganadora recientemente de un Grammy Latino. En sus redes sociales expresó su opinión
y el director de Carabineros tomó acciones penales contra el artista, con una bandera negra de fondo y diciendo "No estamos en guerra" y "Fuerza Chile". El día 24 de octubre Mon Laferte no se quedó en silencio respecto a la revolución social y subió en su canal de YouTube este cover de la canción La Carta de Violeta Parra. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es su motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quiere conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habrése visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para gritar mi dolor. También tengo la violeta para pedir en su canción. Necesitamos justicia y la paz en la nación, sí. La guerra no es de la gente, presidente, por favor, sí. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Estuvimos escuchando el cover de Mon Laferte, La Carta, de Violeta Parra. Vamos a enviarle un pequeño saludo que nos está viendo Blanca Mora Badilla, que nos manda un saludo desde Facebook. Mira, Recuerden hacer saludos. sus preguntas, porque aquí tenemos a nuestras panelistas que pueden contestar alguna duda que ustedes tengan. Y vamos con lo prometido. La COP25, esta cumbre medioambiental de las Organizaciones Unidas, que tuvo una participación de Chile, que estaba a cargo de la presidencia, bastante cuestionada. Recordemos un poquito que la COP21 del 2015, realizada en París, donde 195 países lograron un acuerdo histórico que estableció una hoja de ruta conocida como el Acuerdo de París, donde se establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir del 2020. En la actual COP25, que debía realizarse en Chile, pero que debido a la contingencia nacional se realizó en España, se buscó fijar los criterios para este cumplimiento del acuerdo. La presidencia chilena fue fuertemente criticada por diversas organizaciones internacionales debido a su insuficiencia. Por ejemplo, aquí les voy a leer textual. Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional, declaró que la presidencia chilena tenía un trabajo que hacer, que es proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que la codicia y el cinismo lo destruyan. Ahora mismo está fracasando.
Asimismo, la organización de Friday for Future asegura que la cumbre ha resultado ser un tremendo fracaso. Otra organización llamada Power Shift Africa dijo que el borrador que fue presentado por Chile es desastroso y extremadamente decepcionante. La presidencia chilena está traicionando nuestro futuro y eso es algo inaceptable. Igualmente en Chile, un diputado ecologista que se había leído en las noticias hace algún rato, dijo que va a buscar firmas para interpelar a la ministra Carolina Schmidt por el rol del gobierno en la COP25, declarando que fue una vergüenza mundial. Chile no entendió lo que tenía que hacer en la COP25, no quiso hacer lo que debía hacer, que era empujar este acuerdo. ¿Qué visión tienes, Claudia? Mira, yo creo que varias cosas. Uno, más que no entender, es no compartir, digamos. Todos sabemos que el gobierno del presidente Piñera, el presidente violador de los derechos humanos en nuestro país, es un presidente y es un gobierno que no comparte que el desarrollo de las empresas en Chile se haga en sustentabilidad, y en el mundo, se haga en sustentabilidad con el medio ambiente. Por lo tanto, no es solo no comprender, es no compartir. Les factura la falta de conocimiento del ejercicio de la política diplomática, como es el trabajo de Naciones Unidas o de cualquier organismo internacional que agrupe a tanta cantidad de países donde se discuten intereses diversos y intereses tan distintos por parte de los gobiernos, con también sus correlatos en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces les faltó política, les faltó conocimiento, pero por sobre todo el no compartir, obviamente, los temas de fondo les pasó la tremenda factura, porque incluso es más, aquí lo que se denunció es que la presidencia de Chile en la COP25 escuchó a las grandes empresas contaminadoras del mundo y a los grandes países contaminadores del mundo, y no así a aquellos países que exigen que haya profundidad en los cambios que se tienen que hacer, porque están viviendo las consecuencias del cambio climático de manera muy compleja, y por supuesto también las consecuencias que viven las organizaciones de la sociedad civil que fueron a reclamar a este evento también, ¿no? Claro, y se le acusó también a la ministra de ser poco diligente, de haber demorado mucho las cosas. Se invirtieron casi 80 millones de pesos solo en pasajes para una COP que va a ser recordada como un fracaso. Así Nati. es. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que la palabra vergonzoso es como la palabra que puede describir más esta situación. Fue una vergüenza mundial. El rol del presidente Piñera, del gobierno de Chile, de la ministra Schmidt. Y claro, yo coincido, no es desconocimiento, sino que es decisión política. Acá hay una decisión política de un gobierno que en primer lugar no es capaz de hacerse cargo de la crisis medioambiental que vive nuestro propio país, donde en este año, 2 años de gobierno, no ha generado ningún tipo de aporte concreto a la crisis hídrica. Acá se han desarrollado una serie de movilizaciones locales en zonas de sacrificio, en donde no hay ninguna respuesta concreta por parte del gobierno, y que va de la mano precisamente por su mirada y su opción política, en donde no hacen la relación, que ya es una relación absolutamente rotunda, entre este modelo económico y su extracción de los recursos naturales sin sustentabilidad, con la necesidad de efectivamente generar políticas sustentables solamente pensando en el futuro del planeta. Por lo tanto, claramente esta decisión también va acompañado de una pésima puesta en escena, de como bien decía Claudia, de un pésimo manejo político. Y la verdad es que nuevamente nuestro país dando la nota más baja en uno de los temas más relevantes, si no, para el futuro del planeta y de la toma de decisiones de las naciones en torno a eso. Sí, aquí está un poco lo que decía Claudia, por ejemplo, Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, que intentó también explicar un poquito esta falla, digamos. Dice él, Chile, los que asistieron, digamos, adolecían de la experiencia política y diplomática que otras delegaciones habían tenido.
el gobierno, al asumir este compromiso, se demoró en entender que la COP es una cumbre de clima, pero no literalmente de clima, sino que las delegaciones están compuestas con un gran peso político, y eso Chile finalmente no lo tenía. Sin embargo, se le da esta oportunidad, se le da este nombramiento a Chile en la COP anterior, digamos, de la 24, para que pudiera presidir esta instancia. ¿Qué falló, digamos? Fue uno de los grandes proyectos con los que inició este gobierno este año, Claudia. Lo que pasa es que la presidencia de la sede de la presidencia se elige en la COP anterior, y eso estaba también dado por un gobierno anterior. Tiene que ver con, en definitiva, perdón, pero incluye quién es el gobierno que gestiona y quién se propone para ser sede, digamos, ¿no?, de esto, y luego si el gobierno que sigue no tiene la experticia, pasa lo que pasó, digamos, la semana pasada, digamos, ¿no? Y que finalmente, entonces, ¿sí? esto es complejo, porque efectivamente, mira, de un lenguaje a nivel de diplomacia que por eso mismo daba como un poquito de risa triste, digamos, escuchar que al final la presidencia lo único que decía era vamos a ser ambiciosos, porque claro, porque la palabra ambición efectivamente es parte de la jerga diplomática en ese caso, pero lo estaban diciendo sin ningún peso atrás, digamos, no había una redacción que les estuviera dando el respaldo para que el acuerdo fuera, comillas, realmente ambicioso. Claro. Incluso es más, ya la solicitud final, que quiero decirlo además porque en estas diplomacias tan internacionales, terminar un evento sin acuerdo, sin un consenso, es un fracaso. Totalmente. A todas las luces. No es como, pucha, ya no importa, arreglamos la carga en el que sigue. Es un fracaso. Aquí se juntan para llegar a un acuerdo. Claro. Tan avanzados ese acuerdo, es lo que pelean cada uno de los gobiernos, y es lo que pelea incluso la sociedad civil, porque cada vez se puede avanzar más. Entonces, ni siquiera llegar a un acuerdo es desastroso. Y esto sin duda que me imagino afecta la imagen de Chile, que es lo que ellos menos querían, digamos, pero finalmente Chile se ve envuelto en este fracaso. O sea, la afectó totalmente. Pues imagínate, ya estábamos cuestionados por la violación a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones en Chile, y se le suma la incapacidad de poder llevar a cabo una presidencia como corresponde y terminar pidiendo ayuda a que el país anfitrión territorialmente nos terminara de ayudar con los acuerdos en los temas más complejos por lo demás. Sí. Sin duda una actuación que afecta la imagen del país, pero además hacer perder el tiempo a todo el planeta respecto a esta estrategia de avance en el cambio climático. Las invito ahora al segundo corte, antes de pasar al siguiente tema, que vamos a estar conversando sobre la entrevista de Sebastián Piñera que dio el día de ayer a través de Cadena Radial. Vamos a escuchar otro cover de Violeta Parra, esta vez en la voz de Sofía René, mexicana, nacida en Monterrey. Es una activista joven y emergente. Hizo este cover en honor a Violeta y al pueblo latinoamericano. A continuación, el cover de Sofía René de la canción Hace falta un guerrillero. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para allá
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Estuvimos escuchando la canción de Violeta Parra, Hace falta un guerrillero, de la versión de Sofía René. ¿Te gustó, Nati, la muy versión? Bella, Bonita. muy bella. Comentando. Me encantó. Y vamos entonces, ya estamos con Claudio, vamos a comentar lo que fue la entrevista de Sebastián Piñera que dio ayer lunes 16 de diciembre en una entrevista en cadena radial de la Archi. En la entrevista afirma nuevamente que hay una organización planificada con alta tecnología. Se refirió también a que dice que pide perdón si es que ha cometido errores, sin embargo, que todas las medidas tomadas por el Ejecutivo son correctas, por lo tanto es como suena contradictorio. Por otra parte, Piñera afirma en la entrevista, dice, hemos actuado con diligencia, con sentido de urgencia, hemos escuchado la voz de la gente. En 60 días hemos mejorado las pensiones, hemos mejorado el ingreso mínimo y hemos reducido el costo de servicios públicos. En un contexto donde no hay más de 13% de aprobación, ¿qué análisis políticos tienes, Claudia, de esta entrevista del presidente? Bueno, yo creo que lo que se está planteando por parte del presidente tiene que ver con temas bien complejos, por un lado, porque parece que a más de 60 días sigue no entendiendo a cabalidad lo que la ciudadanía le demanda, lo que el pueblo le demanda. Cuando se habla de mejorar las pensiones por parte de la ciudadanía, no se plantea que se haga por la vía de tramos de edad, ni que se haga en apenas de pasar de 110 a 165 mil pesos. De verdad que es cierto, es plata más, pero yo le pregunto a todos los chilenos y las chilenas si acaso con 165 mil pesos llegan a fin de mes. Entonces se está pidiendo un esfuerzo mucho más de fondo. No solo que va por un lado en los montos de las pensiones, pero también a terminar con el sistema previsional que tenemos actualmente y al menos incorporar un pilar de reparto que nos permita ir cambiando esta situación. Eso no se ha visto hoy día en el debate del Parlamento ni de las medidas del gobierno. Por otro lado, el ingreso mínimo garantizado tampoco es un aumento del salario mínimo. Lo que hace es un subsidio que le llega a las empresas para que le paguen al trabajador y la trabajadora para tener 301 o 308 mil pesos líquidos como mínimo, o sea, como garantizado, digamos, lo cual tampoco está dando cuenta de la demanda que hace la Mesa de Unidad Social y en particular el bloque sindical, con la CUT a la cabeza, de los 500 mil pesos como salario mínimo, digamos, ¿no? Y insisto, la diferencia entre un ingreso mínimo garantizado, que es por la vía de un subsidio a las empresas, versus el salario mínimo, que es ingreso autónomo para los trabajadores, no es un detalle tampoco, digamos, en términos de metodología. Uh-huh. Y el tema del costo de los servicios básicos, lo único que tenemos es el tema de la electricidad, digamos, pero ¿dónde están las garantías de que no nos van a volver a subir como han ido subiendo de manera ostensible en el marco de los próximos años? Yo de verdad creo que en ese sentido hay que revisar las reformas más estructurales que se derivan de una agenda social que solo las medidas que está proponiendo él. Y por otro lado, creo que de verdad ayer lo que se vio, análisis absolutamente binario en el más mal sentido de la palabra, digamos, del contexto, porque él plantea, cuando le preguntan si acaso están dentro de sus esquemas poder evaluar un cambio de modelo de desarrollo en el país, él dijo no, las alternativas son modelo neoliberal o Venezuela. O sea, el presidente no está viendo que podemos construir un modelo de desarrollo que sea mucho más justo que el sistema neoliberal en nuestro país y que no tiene por qué ser Venezuela. O sea, de verdad que lo digo con harta pena, digamos, porque quiere decir que no entiende nada, porque en ese marco ni siquiera está llegando a ser binario, sino que está diciéndonos que la única alternativa que tenemos es ser modelo neoliberal siempre. Exacto. Oye, descompongamos algunos aspectos de este discurso. Por ejemplo, sobre derechos humanos, el presidente dijo, reconocemos que se cometieron excesos y los condenamos, pero hay mucha noticia falsa que hay que mirar con mucho cuidado. En ningún momento él habla de violación a los derechos humanos, habla de activa, le da el derecho de imponer, más aún en un contexto de profunda crisis social y política,
no le da el derecho de imponer una mirada que a todas luces los chilenos y las chilenas tienen una mirada contraria a cómo el gobierno está encabezando su gestión, particularmente durante los últimos 60 días. O sea, acá el gobierno es de sordera, de ceguera. Bueno, es complicado eso, pero en definitiva es un gobierno, y la entrevista del presidente Piñera de alguna forma corona esta desconexión de las demandas del pueblo movilizado, del mundo social, que permanentemente ha señalado de que aquí no se trata simplemente de bonos, no se trata simplemente de leyes cortas, sino que de una discusión mucho más profunda de cuál es el modelo que Chile va a adoptar de cara también a un proceso constituyente. El proceso constituyente, si no, podríamos decir que se funda fundamentalmente en eso. Y bueno, respecto a el desconocimiento de este gobierno a las violaciones a los derechos humanos, la verdad me parece gravísimo. Es gravísimo que en el marco de una democracia que es profundamente débil, sin duda, aún así este gobierno no haga caso no solamente a lo que se ha planteado en la calle, no solamente a lo que se ha planteado en el mundo social, sino que también los ojos internacionales están puestos sobre nuestro país y han dicho con todas sus letras de que este gobierno ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Entonces cualquier perdón, si no va de la mano con justicia y con acciones concretas, no vale nada. Claro, omiten en el fondo la violación a los derechos y habla solamente de exceso y abuso. Por otro lado, también, por ejemplo, refiriéndose a Carabineros, puntualmente a Mario Rosas, dice que Mario, digamos, ha hecho todo lo humanamente posible para cumplir con su deber. Por otro lado, refirió a los perdigones, descartó responsabilidad de su gobierno porque los perdigones fueron comprados en la administración de Michelle Bachelet. Entonces, en el fondo, tenemos a un presidente que no tiene ninguna autocrítica o ve una realidad tan distinta del resto del país. ¿Qué implicancia tiene esto, Claudia? Bueno, mira, es bien tremendo porque más allá de cuando se hacen las licitaciones para la renovación del material de cualquier institución, es en este gobierno, bajo su mandato y bajo el actual director general de Carabineros, que se han utilizado las municiones. Por lo tanto, lo quedó establecido en un gobierno anterior debe ocuparla tal día, tal hora y contratar personas. O sea, lo digo de verdad, hace de burdo porque insulta la inteligencia de los chilenos el tipo de respuestas que dio. Lo digo francamente. Creo que no hacerse cargo de que hay violación a los derechos humanos en nuestro país, que son gravísimas, que todos los 4 informes de organismos internacionales han planteado que han sido gravísimas, que son generalizadas, algunos ocupan sistemática, otros no, pero está hablando de una situación sumamente compleja y no hay ni una sola medida para que no se repita ninguna de estas violaciones a los derechos humanos. Es más, todos los días se sigue reprimiendo. Se les prohíbe utilizar las escopetas antidisturbios y lo que sucede es que empiezan a tirar las lacrimógenas de la cintura hacia arriba, incluyendo la cabeza. Se empieza a complicar, se empieza a denunciar la situación con las lacrimógenas y empiezan a tirar el carro lanzagua con el agua contaminada con soda cáustica. Y que no, que tienen estudios que dicen que no es eso, donde no dicen cuál es el estudio, cuál es la prueba, cuál es nada. Entonces, francamente, esto es un daño muy grande, que no solo se le hace a la institucionalidad de la Presidencia de la República, sino que se le hace a las instituciones como por ejemplo Carabineros. Yo lo digo súper francamente, ¿cuál es el respeto con el que los chilenos y las chilenas van a seguir trabajando como país con una policía que ha violado los derechos como los ha violado? Con una policía que no da las garantías de seguridad, que no da respeto, digamos, a procedimientos y a protocolos. Eso es tremendo. Yo se los pregunto, ¿cómo lo va a hacer la gente que está viviendo violencia intrafamiliar? ¿Cómo lo va a hacer las mujeres que viven violencia contra ellas? ¿Cómo lo hace la población LGBTI para ir a denunciar discriminaciones en contra de ellos o situaciones complejas? ¿Cómo lo hace la gente que está siendo agredida y robada, etcétera, etcétera, con una policía que lo que está demostrando todos los días por distintas grabaciones incluso que se hacen es que incluso cuando hay altercado en la calle entre civiles, solo se llevan detenido a aquel que opina en contra del gobierno y el que está a favor del gobierno queda libre. Estando ambas personas en situación incorrecta en la forma del debate. Entonces yo creo que aquí se ha perdido
el sentido y el respeto de la institución, obviamente por el actuar de la propia institución, pero que no se ha tomado el peso de lo que eso significa para seguir construyendo Chile. Recordemos que Sebastián Piñera está en un contexto en el que se aprobó con 68 votos a favor y 53 en contra en la sala de diputados la instalación de una comisión investigadora sobre el traspaso millonario de platas de la familia de Piñera Morel a paraísos fiscales. Además, se ingresó una querella contra el mandatario. Esta acción judicial considera 40 casos de víctimas que resultaron dañadas producto del actuar de agentes del Estado. Vamos así cerrando este capítulo de hoy. Sí. Nati. Parece que es el último del año, así que... Posiblemente. Posiblemente. Sí. Bueno, decir de que independiente del fin de año, sin duda que a mí sigo valorando el esfuerzo permanente y diario del mundo social por movilizarse. Esto sin duda va a pasar para el 2020, el estado de movilización, la consulta ciudadana también es un reforzamiento a esa dirección. Por lo tanto, yo espero de verdad que el Parlamento, en el debate que está dando, tanto hoy como mañana, esté a la altura de eso, esté a la altura del momento político que está viviendo Chile, esté a la altura de tener un poco más de humildad para escuchar lo que está planteando la ciudadanía, que coincido con lo que decía Claudia, este insulto a la inteligencia, que permanentemente muchas autoridades, tanto de gobierno como de otros sectores del Parlamento, permanentemente han tratado de generar, al decirnos que una cosa es lo mismo que la otra, o al engañarnos. Entonces, yo creo que la lección que nos queda ahora, en definitiva, es, bueno, seguir movilizados, seguir movilizadas. Mañana tenemos que defender la paridad de género. Leía por ahí que hay una convocatoria en el Congreso a las 9 de la mañana en Valparaíso, y exigir que se pongan los puntos que se ha planteado por parte de la ciudadanía. Bien, Claudia, muchas gracias por participar cuidando a tu pequeño. Me imagino que fue difícil, pero muchas gracias por estar en este panel de mujeres comunistas. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos ya en enero, de mi parte. Y muy bien, nos vemos entonces. Gracias, Nati, también. Estamos cerrando este capítulo. Conducción, Simón Bavín. Controles, Juan Rivera. Producción, Matías Godoy. Nos vemos el próximo año, probablemente. Muy bien. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo.